Buenas tardes, les doy la bienvenida a los siguientes clips informativos, los cuales nos darán a conocer cuáles son los retos de la ingeniería en tiempos de pandemia. A continuación les presentaré al ingeniero Jorge Enrique González Cardona, quien es el subgerente de la empresa EFIGAS. Él es ingeniero civil y se especializó en finanzas y se formó en dirección empresarial. Primera pregunta sería, de acuerdo a su experiencia en finanzas, ¿de qué manera cree que se ha visto afectado EFIGAS en cuanto a las medidas que implementó el gobierno durante la pandemia? Bueno, mira, yo digamos que manejo la parte técnica. Desde la perspectiva financiera tal vez y con la experiencia que tú me comentas de finanzas, yo creo que ha habido varios puntos en donde nos hemos visto de alguna manera afectados. La primera es que obviamente la pandemia llevó a que muchos de nuestros clientes y muchos de nuestros usuarios tuvieran que suspender actividades. Y esa suspensión de actividades, especialmente en clientes como comercios, restaurantes, inclusive contratistas internamente, empresas que trabajan con nosotros y a las que también nosotros les suministramos el servicio, les tocó suspender esas actividades y eso finalmente derivó en que se tuviera una, digamos que reducción de los consumos de gas eventualmente, pues digamos que por una condición clara que se dio debido a la pandemia y a la suspensión de las actividades que tuvimos todos. Tal vez desde la perspectiva financiera se tuvo una afectación, pero yo creo que fue una afectación que fue generalizada para todas las empresas y para todo el entorno y de la cual nos estamos recuperando ahora. Esa sería yo creo que como la afectación más importante. Ahora, si tú lo analizas de cara a los clientes residenciales, el hecho de que ellos fueran a vivir en sus viviendas, el hecho de que de que ellos estuvieran, digamos que encerrados en sus casas o en un aislamiento en sus casas preventivo, obviamente como lo había decretado el gobierno, pues hacía que ellos contaran más con el servicio de gas natural y en esa medida nosotros tuvimos que adaptar muchas, digamos que actividades nuestras, precisamente para que ellos pudieran contar con un servicio, pues obviamente continuo y para que pudieran seguir adelante con toda su, digamos que con su disponibilidad y con el gas que ellos tienen que tener en sus casas para sobrevivir. Pero creo que la afectación para nosotros económica, financiera y por lo menos desde la perspectiva de la sugerencia técnica fue más centrada en la adaptación de ese tipo de procedimientos, pero fue obviamente también un impacto muy duro para nuestros clientes. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuáles fueron las afectaciones que generó el COVID-19 en la cadena de suministro de la empresa? En la cadena de suministro, bueno, tú sabes que nosotros tenemos una actividad primordial, principal, que es la distribución de gas natural y poder asegurar que todo este servicio llegue de manera continua y de manera segura a todos nuestros clientes y a todos nuestros usuarios. El hecho de que hubiera, digamos que una condición tan especial como es una pandemia que yo creo que nadie se imaginaba que nos iba a tocar vivirla, hizo que finalmente muchas partes de la cadena de valor nuestra tuviera que adaptarse. Desde la perspectiva de suministro y de transporte, pues hubo unas condiciones que se tuvieron que estar manejando específicamente con productor, con transportador específicamente, para que nos pudieran suministrar el servicio y para que inclusive se pudieran adaptar las condiciones a esto que estaba viviendo toda la comunidad y todos nuestros clientes y nuestros usuarios, todos nuestros grupos de interés realmente estaban en una condición ahí especial. Ahí tuvimos la necesidad de adaptar, digamos, y de trabajar muy de la mano con estas empresas para asegurar que el suministro y el transporte de gas se tuviera de forma continua y, como te digo, pues en unas condiciones ajustadas a esa situación. Por el lado de, digamos que uno revisando algunos otros aspectos de la cadena de valor nuestra, la necesidad de adaptar todos nuestros protocolos y todos nuestros servicios de atención de emergencias, especialmente de centro de control, para poder las emergencias y las situaciones que se pudieran presentar una vez que se estuviera, digamos que todo el mundo estuviera en las casas en el marco del aislamiento preventivo. Entonces, la necesidad de adaptar estos puntos, como te digo, de la cadena de valor fue muy importante para nosotros y fueron de las decisiones más relevantes que tuvimos que tomar al principio de todas las decisiones de aislamiento preventivo que tuvo
el gobierno. Incluso la necesidad de activar todo lo que son los planes de contingencia y el plan de continuidad del servicio que nosotros tenemos, también fue una necesidad inmediata que tuvimos que tomar, una decisión inmediata que tuvimos que tomar y finalmente adaptar, no solo en nuestra relación con aquellas empresas que nos suministran a nosotros el gas y el transporte, sino también para con nuestro recurso interno, para poder tomar decisiones de cara pues, a las personas que finalmente manejan el día a día dentro de la compañía y que tenían que adaptar todos sus procesos para poder seguir dando atención y servicio a todos nuestros usuarios. Esas fueron las decisiones que fueron bastante importantes, pero que yo creo que en el marco de este plan de continuidad de la operación y dentro de los planes de contingencia que nosotros tenemos, fueron, digamos que muy rápidas y muy efectivas las decisiones que tomamos para poder continuar brindando ese servicio. Bueno, ¿qué medidas tomó la empresa en relación al manejo del personal y las restricciones de la cuarentena? Ok, digamos que yo creo que eso vale la pena dividirlo como en dos fases, ¿no? Una primera fase que fue realmente cuando se nos vino encima todo el tema del aislamiento preventivo. Y ese aislamiento tenía unas condiciones especiales que eran unas condiciones pues hombre, de incertidumbre y de bastante miedo por parte de toda la gente, ¿no? O sea, enfrentarse o verse enfrentado finalmente a que las personas tendrán que vivir en sus casas y que, como te decía al principio, van a estar demandando mucho más el servicio de gas y que nosotros tenemos que asegurar la confiabilidad y la seguridad de ese suministro hacia los usuarios, era algo que implicaba unas decisiones importantes, pero todo eso en un marco en el cual también existían unos riesgos que eran nuevos para todos, que yo creo que era este riesgo de contagio que podían tener nuestros clientes. Entonces, en esa primera fase que fue cuando nosotros iniciamos digamos que con las medidas del plan de continuidad, la primera medida técnica que nosotros teníamos que tener, para centrarme un poco más en la parte técnica, era la necesidad de asegurar la estructura de atención. Pero para asegurar esa estructura de atención de emergencias y reducir las posibilidades de contagio, lo que creamos fue un modelo similar a lo que estamos aplicando ahora, que era como un modelo de alternancia. Un modelo de alternancia en donde una parte de nuestro personal, del personal directo, de los 53 operarios que nosotros tenemos directamente para atender las emergencias, lo teníamos en sus casas durante un periodo de tiempo y el otro resto de personas pues estaban atendiendo directamente las emergencias, partiendo digamos de una cifra, y era que se nos redujeron un poco la cantidad de solicitudes que nos llegaban a nosotros debido obviamente a que había menos obras en las calles. Pero ese plan de alternancia que nosotros establecimos al final de cuentas nos llevaba a reducir finalmente las posibilidades de contagio. Esa fue una parte de las decisiones al principio. La segunda, que es fundamental, era que el tema de definición de protocolos de bioseguridad para todos nuestros empleados y esos protocolos de cara a la atención de las viviendas, sabiendo que ellos tienen que tener de alguna manera un contacto y una entrada a algunas casas para solucionar los posibles problemas que se presenten en las viviendas. Esa definición de esos protocolos y esa interiorización de los protocolos por parte de todo nuestro personal también era una actividad que era absolutamente fundamental y lo logramos hacer también muy bien, y eso nos permitió finalmente tener esa continuidad en la atención. Yo creo que esa fue una segunda. Una tercera que es importantísima es el tema de comunicación. Y no solo comunicación, digamos que al exterior de la empresa, sino al interior de la empresa. El fortalecimiento de todas las actividades de comunicación en estos escenarios era absolutamente fundamental para lograr darle una continuidad a todas estas actividades que estábamos desarrollando. Y esa comunicación, digamos que como producto, y yo en esto también quiero resaltar otra cosa, que era la creación o la activación, más que la creación, de esos comités de crisis que se estaban dando como resultado de esta pandemia, como acción que tomamos nosotros finalmente de esta pandemia. Un comité en donde la participación de cada una de las áreas de la compañía era fundamental. Entonces, en ese comité de crisis participan desde las áreas estratégicas, pues desde el comité de gerencia en pleno, pasando por todas las áreas que son core del negocio, que son la esencia del negocio, que tienen que ver obviamente con la parte técnica, como te decía, de atención de emergencias, la parte de mantenimiento,
para asegurar la continuidad del servicio, obviamente las áreas de soporte y de apoyo, todo lo que son las actividades de servicio al cliente que continuaban, las actividades también jurídicas, toda la parte de seguridad y salud en el trabajo, todas congregadas alrededor de un solo espacio que era este comité de crisis, que finalmente permitía tomar unas decisiones que eran mucho más rápidas. De todas las medidas que tomamos, yo creo que te resaltaría esas tres, como te decía, que eran acciones que fueron tomadas de una manera muy rápida y que permitieron lograr esa continuidad. Cabe mencionar de pronto que nosotros, precisamente por ser una empresa de servicios públicos, lo que tuvimos fue, digamos que una reactivación gradual de nuestras actividades, precisamente por la necesidad que tienen las personas de contar con nuestro servicio. Entonces, la primera era la atención de emergencias, pero también teníamos que ser claros que la reactivación nuestra, por lo menos de las actividades de construcción de instalaciones internas o de los servicios que podía tener cualquier persona en su casa para poder contar con el servicio, que nosotros lo llamamos servicios adicionales, era un imperativo. Y también nosotros atender a aquellas personas que nos reportaban que había algún inconveniente, que tenían necesidad de que le revisáramos la instalación, también fue, digamos que gradual. Entonces, en el periodo en el que nosotros estuvimos desarrollando todas estas actividades, fuimos digamos que adaptando todas estas acciones o tomando todas estas medidas finalmente para ir creciendo gradualmente y para ir dejando unas actividades que eran necesarias y considerábamos necesarias para toda la comunidad. Ahora, si lo vemos en el otro momento, que es el momento ahorita de reactivación, empezamos desde el 14 de septiembre inclusive en las oficinas, retorno a nuestras actividades en oficinas, pero también bajo un modelo de alternancia, en donde lo que nosotros hacemos es cumplir con todos los protocolos, cumplir con todos los lineamientos que nos establece el gobierno, desde la contabilización de los aforos posibles en las oficinas y pasando por los mismos protocolos de bioseguridad que se deben cumplir y pasando también, pues obviamente, por los temas de limpieza y lavado de manos que hemos reforzado tanto para todos para todas las personas que hacemos parte de FIGAS y para todas las personas y empresas que están relacionadas con nosotros. Entonces, yo creo que esas tres medidas fueron muy importantes, ¿sabes? Tanto el modelo de alternancia como el tema de comunicación y como los espacios de los comités de crisis y la activación de los planes de contingencia y plan de continuidad del negocio fueron fundamentales para poder asumir esta situación.